Buenas tardes, aquí estamos como siempre y de frente. Hoy vamos a hablar con un viejo y gran amigo, Arcadio Montiel. Arcadio es profesor de la Universidad del Zulia. Además de eso, Arcadio ha sido diputado al Consejo Legislativo del Zulia y ha sido en 2 o 3 oportunidades diputado a la Asamblea Nacional. Dimos grandes batallas juntos y Arcadio es uno de los 8 diputados que con mucha dignidad en el 2007 nos enfrentamos al proyecto hegemónico cuando se quiso imponer una reforma a la Constitución fuera de lo que la misma Constitución dice. De manera que, Arcadio, hoy vamos a hablar con una persona no solamente que es grata para hacerlo con él, sino a quien le tengo gran respeto. Arcadio, quería empezar esta entrevista preguntándote cómo ves tú las cosas. Y en la segunda parte me gustaría hablar de cómo está la situación de los indígenas, que yo sé que cada día es muy precaria y además tú eres un hombre no solamente dirigente del movimiento indígena, yo diría que uno de los mejores dirigentes de todos los tiempos que ha tenido el movimiento indígena y que nunca le has puesto precio a tu dignidad. Así que bueno, Arcadio, empecemos diciéndole a toda la gente que te está viendo cómo ves tú el panorama y qué piensas tú que va a ocurrir el próximo 28 de julio. Ismael, me place mucho saludarte, te ves muy rozagante, te ves lleno de vida y me alegra que sea así. Como siempre, en la mejor disposición de trabajo y lucha que estamos viviendo en Venezuela. Tuve ocasiones de hacer cosas distintas, pero apegado a la verdad y a mi amor por la patria, decidí quedarme. Y voy a estar hasta el final. El país está viviendo los últimos embates de un gobierno irresponsable, de un gobierno humanamente cruel y políticamente irresponsable. Creo que el gobierno de Nicolás Maduro, que se sacó la presidencia en un acto de desesperación del presidente Chávez cuando se estaba muriendo, y él se acomodó en un puesto y su único y gran proyecto es haber sido chofer de bus, teniendo las universidades en la nariz, no tuvo ocasión de ponerse a estudiar, sino dejar pasar. Tengo mi mayor concepto de los choferes, pero no de Nicolás Maduro. Debéis recordar, Ismael, el enfrentamiento que tuve con él cuando las estrellas de la bandera, que fue una discusión bastante fuerte, ¿no? Y entonces el país está viviendo los peores momentos de su historia, porque todo el país está impactado de necesidades, está impactado de horror. Entonces, lo que hace un gobierno que se califica de revolucionario y lo que son unos vulgares delincuentes que en lugar de trabajar por la nación, están trabajando por el bolsillo de ellos. Entonces, creo que el país está viviendo los últimos arrebatos que este gobierno va a dar. Yo creo que Edmundo González y todo lo que estamos apoyando, acompañando a María Corina Machado, a quien conocemos bien, fuimos testigos, Ismael, de la golpiza que le dieron ante nosotros en la Asamblea Nacional. Entonces, el panorama de la nación, le cierran la carretera, le cierran los restaurantes, no la dejan llegar a los hoteles, en una situación de desesperación del gobierno. Entonces, creo que estos son los últimos arrebatos que está haciendo el gobierno, porque el nuevo presidente, tengo casi la seguridad de que es Edmundo González, y acompañado de todo un equipo entre los que nos encontramos nosotros. Yo estoy formando parte de un equipo de independientes con María Corina Machado y estamos en casi todo el país haciendo los esfuerzos para enseñar a votar, para invitar a la gente que se enfrente, que no tenga miedo y que vayamos hasta su cuota final. Creo que el gobierno se le escapó de la mano lo que pudo ser un gran proyecto de nación y que el propio Chávez le cortó el rumbo. Fuimos testigos de lo que ellos hicieron y de la responsabilidad que asumimos cuando los denunciamos por narcotráfico, por delincuentes, por corruptos, y ya cuando uno señala estas cosas, realmente, Ismael, el compromiso de patria es demasiado grande. Claro, claro. Mira, y claro,
sé cuál es la situación de precariedad en la que viven nuestros indígenas, nuestros hermanos, que tuvieron tan esperanzados que la Constitución los reconoció por primera vez, pero cuántas cosas no hay en la Constitución que no se cumplen. ¿Cuál es la situación, sobre todo allá en el Zulia, en La Guajira? ¿Cómo están viviendo? ¿Cuáles son las peores, digamos, atrocidades y calamidades a las que han sido sometidos en estos tiempos? Ismael, yo soy un estudioso del tema de los indígenas, especialmente el de La Guajira. En el Zulia hay 5 pueblos indígenas. Están los Barí, los Yucpa, los Aprerias, los Añú y los Guayú, que somos nosotros. Y yo creo que en la época de la colonia, muchos indígenas ni cuenta se dieron de que estaban en colonia, porque se cogieron las montañas, las serranías, las praderas, en fin, se dispersaron. Pero los horrores no llegaron hasta sus comunidades. Hoy en día el gobierno cambió la relación de subsistencia por cajitas de comida maluca que dan arroz picado. Cuando lo lavan queda el arroz en el agua blanco y el arroz queda todo despedazado. Las caraotas y unos granos que los usan para echárselo a los cochinos para engordarlos, porque la gente no se los puede comer. Bueno, y así cantidad de cosas. Ayer justamente llegaron las cajas del gobierno y la gente aún cuando recibe esa casa, ahora vamos a votar con más fuerza por el cambio del país. Entonces, los indígenas están peor que la colonia. La esperanza que se generó con el libertador Simón Bolívar y después con la democracia, y últimamente fue con Chávez. Nosotros ayudamos a hacer la Constitución y trabajamos mucho, y tú fuiste testigo de mi desvelo por el tema indígena. Sí. Y entonces, hoy en día debo decir que la precariedad con que vive cerca del 90% de la población indígena es muy grande, porque hay indígenas enchufados que viven muy bien y se acuerdan de los indígenas cuando necesitan hacer bultos para acompañar los actos del gobierno. Pero realmente la situación es demasiado dantesca. En la zona de la Amazonía, con el proyecto el arco minero, es realmente peor que la conquista, porque están matando a la gente, la mata el gobierno, la mata la guerrilla y la mata la mafia que está detrás del oro. Y entonces es una situación demasiado precaria. En el Zulia los enemigos más fuertes de los indígenas son las autoridades, porque nosotros somos frontera. Y los guajiros no se sienten ni colombianos ni venezolanos, se sienten guajiros, y así lo decimos públicamente. Y entonces es un desafío constante que hay en el territorio de La Guajira, sobre todo con las autoridades venezolanas, que es la que mayor daño están haciendo. Porque en Colombia, a pesar de la precariedad que existe en Colombia, los guajiros están más atendidos que en la parte de Venezuela. Aquí es horroroso. Los hospitales no hay medicina. Las carreteras las están bachando ahorita porque hay proceso electoral. Y la situación de la educación intercultural bilingüe, que fue un gran esfuerzo que hicimos para soportar la ley que requería esa modalidad, no está funcionando como los indígenas esperaban. Pero tenemos la esperanza en la nueva alborada que viene para Venezuela de que María Corina vaya a asumir con prontitud, con esfuerzo, con respeto a lo que dice la Constitución. Y yo creo necesario, Ismael, lo digo de todo corazón y con el patriotismo por dentro, que es necesario una constituyente para organizar el país como debe ser, conforme a los patrones culturales nuestros. El sistema de ley, de tribunales y los jueces y todo lo que tiene que ver con la estructura judicial. Vos conocéis bien eso, Ismael, porque lo denunciamos muchas veces y ninguna de las denuncias las procesaron. Y entonces yo creo que es necesario una constituyente para dar legitimidad a la transformación del país. Y creo que en esa transformación yo aspiro que las leyes que le faltan a los indígenas las podemos avanzar,
como decir la ley que haga que hayan en el Tribunal Supremo de Justicia representantes de los pueblos indígenas que les son inherentes porque es constitucional. Entonces, no puede ser que haya derechos para abajo, pero no tenemos representación en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, queremos que se reorganice el país. Y yo creo que el mensaje de impacto, de emociones de la gente en la calle con María Corina es realmente superior a lo que han tenido algunos líderes en el pasado. Entonces, se trata ahora de que esta nueva alborada en la que la esperanza del pueblo se ha despertado de nuevo sirva para que legitimemos una constitución que no la puedan cambiar por voluntad de un presidente ni por capricho de nadie. Tiene que ser con la voluntad soberana de nuestro pueblo. Si no, no va a funcionar. Entonces yo creo que en esa nueva intención de construir el país, los pueblos indígenas vamos a acompañar el proceso de cambio porque es legítimo, es necesario y es hacer historia para dentro de los pueblos indígenas y que haya respeto a nuestra cultura, a nuestros valores, a nuestra forma de ser y no como ocurre ahorita que es una vergüenza pública para el Estado. Arcadio, realmente muchas gracias. Vamos a darle la mayor difusión a este programa. Permitime saludar en Guajiro a la gente. Okay. Los guareños y los aniguas y ramíos, nada, guayú, jiraca, tamá, apa, intaneque, chex, guacheche, rainguay, o nira y guascua, chirua, María Corina Machado, Tamuchía, Mundo González, Huaytain, Xquipo y Venezuela. ¡Alian! Gracias, Arcadio. En los tiempos que vienen tendremos muchas cosas que hacer juntos. Un gran abrazo, saludos a la familia y nos seguimos, como siempre, aquí y de frente, con nuestros principios en alto, con nuestra moral en alto. Y bueno, Venezuela va a ser libre, Dios mediante, a partir del 28 de este mes. Un gran abrazo, hermano. Igual, igual. El video del día. Dirigentes de la población indígena venezolana de unas 800.000 personas distribuidas a lo largo del país en 32 etnias aseguran sentirse abandonadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Alguien que venga a ver nuestra situación, cómo vivimos, cómo estamos sufriendo, los niños no tienen atención médico, cuando uno se va para el hospital, los medicamentos es muy caro. Necesitamos la vida, que es el agua. Necesitamos una escuela y el documento de esta tierra. El comentario del día. Hoy hemos escuchado unas aseveraciones que son absolutamente ciertas, expresadas por el diputado ya jubilado Arcadio Montiel, uno de los principales dirigentes indígenas del país, que nunca se arrodilló y nunca jamás lo hará. Conoce a fondo la situación de lo que son nuestros pueblos indígenas en Venezuela, abandonados hoy en las condiciones más precarias. De manera que yo creo que en los tiempos que están por venir, dirigentes como Arcadio Montiel, que ha hecho una propuesta, por cierto, allí, sobre el tema de la salida constitucional en Venezuela en el futuro. Hay quienes hablan de una reforma a la Constitución. Cualquier cosa habrá que hacer, pero lo más importante, Arcadio, es ganar el próximo 28 de julio y para eso tenemos que fajarnos duro, como sé que lo estás haciendo allá en el Zulia, con los guajiros, hoy maltratados y puestos, echados al olvido por quienes hicieron bandera de ellos para lograr votos. Quienes no hablaban de la palabra pueblo, pero se les olvidó. Y lo que le mandan es comida de esa de desperdicio, como Arcadio lo decía en este programa. Así que un gran abrazo, Arcadio, pendiente de todo el trabajo que estás haciendo y sigamos adelante allá en el Zulia con los indígenas, con los guajiros, para que el 28 de este mes vayan a pronunciarse, votando, por supuesto, por Edmundo González Urrutia. Un abrazo y mañana continuamos. Aquí están nuestras redes, como siempre y de frente, para que nos comuniquemos con ustedes todos los días. Saludos, Venezuela.